valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al canal regional de noticias. Bienvenidos a la agenda regional. Usted también puede sintonizarnos a través de Radio Expresión 106.9 FM, a través de nuestra página de Facebook, Telesur-Expresión, y por supuesto a través de nuestra señal abierta de Canal 2 y Canal 35 y a través de nuestra señal de cable Canal 8. Comenzamos dando gracias a Dios por una noche más junto a ustedes aquí en la agenda regional. Muchos son los temas que tenemos para compartir en el día de hoy. Sin duda ya se están preparando para lo que va a ser el Día del Pescador. Todos están muy invitados, también están invitados a las diferentes celebraciones que va a haber por tal motivo. Pero este fin de semana ya comenzamos con las festividades en el caso del mes de junio, es el mes del padre, ¿no? El mes de mayo fue el mes de mamá y en este caso ya el mes de papá. Así que, bueno, a engreírlos, a estar sobre todo en familia este próximo domingo. Nosotros seguramente ya nuestro equipo de producción está trabajando para una programación especial para el Día de Papá, algunas películas en las cuales los protagonistas son los papás. Y a propósito de el problema que a todos en estos momentos nos tiene en velo, como es el síndrome de Guillain-Barré, realmente cada vez vemos que hay más posibilidades de esta lista que lamentablemente se acrecienta justamente por la falta de cuidados, teniendo en cuenta que este síndrome no es contagioso, pero sí tenemos que tomar las medidas de precaución. Entonces han sido algunas de las declaraciones de la ministra de Salud, la cual está llamando a la calma a toda la población del país, siempre y cuando tome las precauciones. Una de ellas es justamente la higiene, el lavado de las manos. Así que hay que implementar esto en casa, incidir mucho con nuestros hijos, a tener las manos limpias, los alimentos bien lavados. Nosotros ya hemos pasado en otras situaciones por cuidados como esto, cuando ha sido la época del cólera. Entonces, empecemos a tomar nuevamente estas medidas de prevención. Hoy un tema que también vamos a hablar, estamos esperando al director de la red de salud Hilo justamente para hablar de este tema de salud, que en estos momentos es el tema que está en boca de todos por la precaución sobre todo. ¿Qué medidas de prevención tenemos que tomar? ¿Quiénes son aquellas personas que están más predispuestas a este síndrome? Recordando que aquí en el puerto de Hilo tuvimos hace unos años un caso de que actualmente ya gracias a Dios salió a salvo. Entonces hay que tener y hay que tomar estas medidas para este tipo de enfermedades. Y otro de los temas que también tenemos que tener en cuenta como autoridad en casa, de familia, es este barrido de vacunación que se está haciendo a nivel nacional y que por supuesto aquí en el puerto de Hilo también están llevando a cabo en las diferentes instituciones educativas. Los padres tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus hijos. Es decir, que si nos piden la autorización, ya lo han explicado también aquí, que no, estas vacunas que se les están poniendo a los chicos no tienen ningún tipo de contradicciones, al contrario,
están expuestos a enfermedades contagiosas. Entonces, una de las maneras de prevención es justamente la vacunación. Entonces, usted autorice a sus hijos para que en las diferentes instituciones puedan acceder a esta vacuna, que es totalmente gratuita. Si en el colegio justamente no fue su hijo al colegio, no importa, usted puede acudir a cualquier centro de salud que es totalmente gratuita. Allí están también vacunando. Después va a haber un barrido casa por casa. Todo el personal de salud se está ya preparando para ir casa por casa a vacunar a los menores. Recordemos que las enfermedades como el sarampión son enfermedades que estaban olvidadas, sin embargo, en algunos países ya esto se está haciendo una epidemia, y lo más fácil y lo mejor medida que podemos tomar es justamente la vacunación. En instantes vamos a regresar con este tema. Nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Porque todos somos Mollendo. Estudia con nosotros y asegura tu ingreso directo a la universidad. Somos el Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui. Duración 2 meses, clases sábados y domingos, docentes universitarios, desarrollo de prospectos y técnicas para rendir un buen examen. Recuerda, los primeros puestos tienen ingreso directo a las más de 18 carreras profesionales. No lo pienses más, asegura tu ingreso, sigue tu vocación y conviértete en un profesional de éxito. Inicio de clases 15 de junio. Ya abrió sus puertas. Galerías Comercial Flores, en la mejor zona comercial de la Pampa Inalámbrica, el Óvalo de Nuevo Hilo. Ofertamos nuestra mercadería de ropa para damas, caballeros y niños, en todas las marcas: pantalones, polos, camisas, buzos, conjuntos, zapatillas en todas las marcas, accesorios para celulares, equipos electrodomésticos y de sonido. Visita Galerías Comercial Flores. Apresúrate, ven con tu familia y compra toda la ropa con descuentos especiales. Galerías Comercial Flores, en pleno Óvalo de Nuevo Hilo, costado Caja Huancayo. Galerías Comercial Flores, ahora más cerca a ti.
Bueno, y seguimos aquí en la agenda regional. Estamos acompañados del director de la Red de Salud Hilo, el doctor Percy Huancapaza. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Teresita. Como siempre, prestos para hablar temas de salud. Perfecto, y bueno, y el tema que está ahora preocupando a la población es justamente el síndrome de Guillain-Barré, y justamente queremos conocer de dónde nace, cómo es que nace, cómo tenemos que cuidarnos, doctor. Sí, bueno, primero tenemos que explicar que este síndrome de Guillain-Barré, aclarar que no es una enfermedad contagiosa, que no se contagia, es una enfermedad, es una respuesta exagerada del sistema inmune, o sea, de nuestras defensas, que van a atacar al propio organismo, ¿no? Y en este caso van a atacar al sistema nervioso, a las neuronas motoras de nuestro cuerpo. Y va a afectar a las neuronas y especialmente va a empezar a destruir la mielina que cubre el sistema, todas estas neuronas. Y al destruir la mielina que cubre las neuronas es que empiezan a aparecer alteraciones a nivel de los músculos, debilidad muscular, empieza a haber parestesias, empieza a aparecer también disminución de la sensibilidad. Entonces, por eso es que se caracteriza este síndrome, ¿no? Perfecto, ¿y cómo está ya dentro de nuestro país? Sí. Este es un síndrome que es poco frecuente, no es tan raro, por así decirlo. Siempre ha habido casos, pero en nuestra provincia no hemos tenido casos reportados. Siempre ha habido una incidencia, aproximadamente un 30 casos a nivel nacional, 30 a 60 casos en promedio a nivel nacional. Pero en esta oportunidad de alguna forma se ha duplicado hasta quintuplicado los casos, ¿no? Entonces eso es lo que ha llamado la alerta sanitaria a nivel nacional para que todos estemos preparados en enfrentar este síndrome si es que tuviésemos un caso en cualquier región del país. Doctor, esta enfermedad, este síndrome de no ser tratado a tiempo, ¿podría llegar a ser mortal? Esa es la peculiaridad, quizás la alerta sanitaria que se lanza es justamente porque puede haber un 4% de los que presentan este síndrome pueden llegar a afectarse los músculos respiratorios. Entonces, te explico un poquito, el síndrome empieza a afectar normalmente, la presentación típica del síndrome de Guillain-Barré es que empieza a afectar las motoneuronas de los miembros inferiores. Y posteriormente con los días va avanzando este síndrome y va a ir afectando posteriormente a las motoneuronas de los muslos, posteriormente a nivel de los miembros superiores. Entonces la persona va a empezar a presentar dificultad para movilizarse, no va a poder movilizarse, va a tener adormecimientos, y cuando esto sigue avanzando, porque es una enfermedad ascendente, se le llama, entonces puede llegar a complicar los músculos respiratorios, ¿no? Y ahí viene ya la complicación grave, porque el paciente no va a poder respirar porque va a haber una parálisis de los músculos. Entonces, si el músculo del diafragma es un músculo grande y es el músculo principal de la respiración, entonces si afecta las neuronas motoras que van a facilitar el movimiento del músculo diafragma para respirar, entonces nosotros vamos a tener dificultad para respirar. Y muchas veces cuando ya llega a este nivel, este síndrome, es que el paciente requiere de incluso respiración artificial, ¿no? Entonces va a requerir de un ventilador mecánico para que pueda respirar. Esa es la gravedad del síndrome, ¿no? Entonces a la fecha se tiene reportado 2 fallecidos que pueden presentarse cuando se complican este tipo de síndrome. ¿Cuál es lo característico de este síndrome? Lo característico es que se presenta en la edad adulta. Sí. Epidemiológicamente es más frecuente en edad adulta, entre los 30 y 50 años, que es más frecuente en el sexo en el hombre y no en la mujer. Entonces es más frecuente en pacientes varones que mujeres, ¿no? Entonces eso es lo característico que se tiene, que se conoce dentro de la epidemiología del comportamiento de este síndrome. Entonces ahí viene el detalle. A nivel de hilo, ya se está pidiendo que se abastezca de inmunoglobulinas, porque el tratamiento o el comportamiento de este síndrome
muchas veces se resuelve en forma espontánea. El 80% de los casos de los pacientes que han presentado síndrome de Guillain-Barré se resuelve en forma espontánea y sin tratamiento. Entonces no requieren tratamiento y empiezan a evolucionar favorablemente con el transcurrir de los días, ¿no? Entonces este síndrome puede durar semanas, 2 semanas, como puede durar 8 semanas, 9 semanas. Entonces no es agudo, tampoco se resuelve en pocos días. ¿Y los síntomas se van presentando rápidamente? ¿Esta secuencia que usted nos ha comentado es en forma rápida o es a medida que van pasando los días? Es lento, ¿no? Conforme va pasando los días, el adormecimiento, la pérdida de fuerza va a ser progresiva, poco a poco, ¿no? Poco a poco también va a ir avanzando, va a ir subiendo, afectándose los muslos, todo. Pero como que se puede detener ahí y empezar la fase de recuperación en forma espontánea también. Claro. Entonces, también hay que tener ese conocimiento al respecto, ¿no? Que esto en el 80% de los casos se resuelve en forma espontánea. En los casos que ya están muy avanzados, que pueden llegar a comprometer los miembros superiores, hay imposibilidad de caminar, el tratamiento es con inmunoglobulinas y plasmaféresis, que eso no lo usamos en este nivel de hospital que tenemos, pero en los hospitales de mayor complejidad sí lo pueden hacer, o con reemplazo de plasma, ¿no? Que el cual sí contamos en el hospital. Y las inmunoglobulinas que están ahorita siendo abastecidas a todas las regiones del país, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener primero la certeza. Una vez lanzada la alerta epidemiológica, la recomendación a la población es: cualquier paciente que empiece a sentir adormecimiento en las piernas, pérdida de sensibilidad y pérdida de fuerza, entonces tiene que acudir al centro de salud o al hospital para su descarte, ¿no? Porque hay que hacer una serie de evaluaciones médicas para poder confirmar el diagnóstico. Ahora, estos síntomas se pueden confundir con, por ejemplo, un resfrío, una gripe. Así es, justamente los síntomas prodrómicos de un proceso gripal pueden ir precedidos. Para eso es que necesitamos que se descarte con una evaluación médica previa con un médico y, si sea necesario, dependiendo de la complejidad, hacer exámenes auxiliares pertinentes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, una vez lanzada la alerta epidemiológica, invocamos a la población si es que presentan, sobre todo los dos síntomas clásicos y típicos, ¿no? De adormecimiento en las piernas con pérdida de fuerza, ¿no? Entonces, esas características nos pueden hacer sospechar que puede ser un caso probable de Guillain. Claro, en caso, inmediatamente entonces acudir al centro de salud más cercano. Sí, al centro de salud más cercano o al hospital para poder confirmar o descartar el Y a través de, ¿cómo es que llega a desarrollarse este síndrome en nosotros? Dentro de la etiología de este síndrome hay múltiples causas. No hay una causa, no es como por ejemplo la gripe, que nosotros sabemos que es por un virus que ingresa al organismo, tienes toda su fase prodrómica y empieza a presentar la sintomatología, toda su cronología. Este síndrome no se conoce una causa definida, pero se sabe que hay antecedentes en común que ha aparecido en todos los pacientes que han presentado este síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuáles son los antecedentes en común que se ha visto? Es que pueden haber tenido algún proceso infeccioso de tipo viral o tipo bacteriano. Estos pacientes han tenido un antecedente de un proceso diarreico, algún proceso gripal, algún proceso neumónico o un proceso dérmico de tipo viral, por ejemplo el herpes zóster o herpes simple, y que posteriormente han desarrollado el síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, nuestras medidas de prevención tienen que ir dirigidas a evitar poder contraer estas infecciones. Entonces, por eso que vienen las recomendaciones del caso para poder evitar adquirir estas enfermedades infecciosas. Hay que lavarse las manos, ¿no? Comer las comidas bien cocidas, porque, por ejemplo, en las carnes rojas que no están bien cocidas, se encuentra una bacteria en particular, en el Campylobacter jejuni, que justamente también se le atribuye
como desencadenante de la cascada a nivel inmunológico para poder desencadenar el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces se recomienda las comidas bien cocidas. Si comemos en la calle, que sean en lugares de confianza, en donde uno tenga la seguridad de que se tienen los hábitos higiénicos en forma adecuada. Y sobre todo eso, ¿no? Y las personas que están con resfriados, ya incluso la ministra ha manifestado, mejor si tienen un resfriado muy fuerte, que tiene mucho malestar, preferible descansar, ¿no? En casa para estar evitar contagiar la gripe más, no el síndrome de Guillain-Barré a otras personas, porque esas personas pueden desarrollar posteriormente el Guillain-Barré, pero no por el contagio de la gripe, sino por la gripe, ¿no? Ahora, y esto tiene que ver mucho con que el sistema inmunológico de repente esté muy débil en alguna de las personas, sí, que están más propensas a contagiarse. ¿Qué es lo que se ha visto? De todos los casos de Guillain-Barré, ha habido una comorbilidad asociada que tenía. ¿Qué significa esto? Que tenían podría decirse como factor de riesgo. El 45% más o menos de estos pacientes padecían hipertensión arterial, ¿no? Entonces podríamos decir quizás como un factor de riesgo, ¿no? Que las personas que sean hipertensas eviten infectarse para poder desarrollar, pero como un factor de comorbilidad, claro, ¿no? Que puedan facilitar, pero no como un factor de riesgo. Entonces, las personas que han desarrollado este síndrome han tenido a la vez hipertensión arterial, ¿no? Entonces, pero mientras nuestro sistema inmune esté en forma equilibrada, significa que no tengamos procesos infecciosos, que tengamos una buena alimentación, disminuimos el riesgo de una respuesta inmunológica exagerada para nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa en los menores? Porque bueno, dentro de este promedio no están los menores. Hemos hablado de una edad de entre 30 y 50 años, ¿verdad? Los menores también, de todas maneras, tienen que tener cuidado a pesar de que no están dentro de las características de este síndrome. Así es, definitivamente, igual siempre hay que prever estas situaciones. Si bien es cierto, en medicina no hay nada absoluto, pero estamos manejando ese rango de edad que los pacientes pueden presentar, ¿no? Entonces, no por eso debemos de descuidar a los niños, ¿no? Entonces, las medidas de protección y de prevención se tienen que aplicar para todas las personas. Doctor, es importante entonces recalcar que no es contagioso. Así es, no es una enfermedad contagiosa, hay que poner en claro eso, ¿no? Y entonces se transmite estamos hablando de esta enfermedad, puede ser, bueno, por justamente el sistema inmunológico que está débil. ¿Qué otras características? Paciente que puede tener hipertensión, pacientes que puedan tener procesos infecciosos muy seguidos. Ese tipo de pacientes pueden desarrollar, tienen el riesgo de desarrollar síndrome, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar enfermar, ¿no? Evitar infecciones también. Infecciones, eso Eso es lo fundamental. Ahora, el Ministerio de Salud da unas ciertas pautas de prevención. ¿Cuáles serían estas, doctor? Sí, dentro de las pautas de prevención, como hemos mencionado hace un momento, está el lavado de manos. El lavado de manos después de ir al baño, antes de consumir los alimentos bien cocidos, una adecuada higiene de los alimentos, sobre todo, por ejemplo, en las frutas que las consumimos con cáscara, una buena higiene de ese tipo de frutas, la manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de frutas hay que lavarlas bien para poder consumirlas, ¿no? Porque ahí en la cáscara a veces se adhieren bacterias. Claro. ¿No? Entonces ahí tenemos que tener el cuidado. Bueno, es importante esta aclaración que usted nos está haciendo, doctor, porque quiere decir que supongamos, comemos una manzana y nos da una infección en el estómago, digamos. Ahí está el problema. Ahí puede haber. Cuando tenemos un proceso infeccioso, todas nuestras defensas, el sistema inmune, se activan para combatir ese proceso infeccioso. Entonces, en ese trajín de nuestras defensas es que puede haber una respuesta exagerada, se dice, ¿no? A nivel, los médicos decimos una respuesta exagerada del sistema inmune, en donde Monday.com is a platform to manage any neuronas, ¿no?
Ajá. Y se van especialmente a la mielina que está en las neuronas de las motoneuronas, ¿no? Afecta a las neuronas motoras, ¿no? Entonces, y así se presentan las típicas características de parestesia, adormecimiento y pérdida de fuerza. Perfecto, entonces vamos ahora a una pausa comercial. Lo invito a que se quede con nosotros, doctor, ya regresamos. Incotec, en solo un año, carreras técnicas que sí te dan trabajo, seguridad minera e industrial y salud ocupacional, logística y almacenes, computación y sistemas, asistente administrativo gerencial, asistente contable y financiero, secretariado, analista de crédito, cajero comercial, instalación de redes Wi-Fi, cosmetología y belleza, reparación y liberación de celulares, CAPDT, AutoCAD 2014, 2D y 3D, actualización de Office, Excel contable, 100% práctico, horarios al escoger, clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Ahora, tus fines de semana son diferentes en Disco Bar Power. Los espera en sus amplios ambientes. Contamos con 2 pantallas gigantes, juego de luces inteligentes, variedad de tragos, seguridad permanente, buena atención, música variada. Disco Bar Power. Además, alquilamos nuestros ambientes para tus eventos sociales. Urbanización Liberación, Manzana 16, Lote 12, Zona Residencial, Pampa Inalámbrica. Reservas al 942-46-2607. 946-67-2810. Disco Bar Power los espera. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.p y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49 1964 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También visita nuestra página web cableclub.com.p y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49 1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Calientanegros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda, 15 años, bodas de oro y demás eventos sociales, donde encontrarán el espacio perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o evento corporativo con un servicio profesional. Contamos con espacios y servicios que maravillarán a todos los asistentes. Vista al mar, salón, pista de baile, parqueo, cocina para catering, chef ejecutivo, terraza, toldo, recepción, ceremonia, música y decoración. Calientanegros, tu felicidad, nuestro objetivo. Seguimos con el director de la Red de Salud Hilo, el doctor Percy Huancapasa, a propósito de este tema que queremos informar sobre todo a toda nuestra comunidad. Y hablábamos ya de las características del síndrome, pero también queríamos saber un poco de las estadísticas, doctor. Sí, bueno, a nivel nacional, ya según el informe que nos hacen alcanzar del Centro Epidemiológico del Ministerio de Salud, en la fecha tenemos 318 casos a nivel nacional, ¿no? Entonces, relativamente se ha duplicado un poco más los casos que normalmente se presentan a nivel nacional, en una cifra global. Entonces, los casos que se ha presentado, estamos en mes de junio, o sea, en menos de medio año, tenemos 318 casos. El promedio es entre 120 casos a 220 casos al año, ¿no? Entonces ese es el promedio que se maneja. Por eso decía hace un momento que no es un síndrome raro, ¿no? Entonces es un síndrome poco frecuente que se presenta,
pero las estadísticas nos dicen que para la fecha que tenemos, las cifras se están duplicando. Se están duplicando, pero es un síndrome que ya se ha presentado en otras oportunidades. Sí, se presenta, no es, como le decía, no es raro, es poco frecuente, pero y pocas veces llega a ese desenlace fatal. No, pocas veces. Entonces, solamente cuando tenemos este tipo de complicaciones y no haya la atención debida, puede la persona fallecer, ¿no? O sea que por eso es la importancia de acudir inmediatamente al hospital. Sí, hay que acudir la primera sospecha de adormecimiento, repito, y pérdida de fuerza en los miembros inferiores. Acudir ya se consideraría un caso sospechoso para poder ser evaluado por un médico y descartar la presencia del síndrome de Guillain-Barré. Bueno, y en el caso de, hablábamos también geográficamente, doctor, si bien la alerta epidemiológica es a nivel nacional, la mayor cantidad de casos se han presentado en el norte. Sí, la alerta, el estado la situación de emergencia, ya declarada de emergencias, son las regiones del norte, ¿no? Lambayeque, Piura, Trujillo y Junín. Entonces, y Lima también, ¿no? Entonces son las regiones en donde se ha habido un aumento de estos casos en relación al histórico que se tenía, ¿no? En cuanto al sur, bueno, se han presentado algunos en Tacna, doctor. En Tacna nos reporta que tienen 3 casos a la fecha, entonces vamos a ver cómo es el comportamiento. Y yo creo que se está presentando dentro de lo esperado, o quizás un leve aumento dentro de las cifras esperadas, ¿no? Bueno, es importante aclarar que actualmente no se ha registrado ningún caso aquí en Hilo. No, a la fecha no tenemos ningún caso reportado en Hilo. Ni en la región. En la región, tampoco en Moquegua. En el año pasado, creo que un colega suyo se informó de un caso, pero que fue un caso atípico, ¿no? Un síndrome de Guillain-Barré que no tenía el comportamiento típico como los médicos conocemos, que finalmente por un diagnóstico de descarte se llegó a ese diagnóstico, ¿no? Entonces, pero que tenía las mismas características finalmente, ¿no? Entonces no inició típicamente como se conoce el síndrome de Guillain-Barré, más bien fue en forma descendente, que fue lo curioso, pero ya confirmado posteriormente por descarte. Entonces es el único caso que fue diagnosticado en Tacna, ¿no? Entonces no fue diagnosticado en nuestra provincia. Bueno, es importante entonces recalcar, doctor, que estos casos generalmente, bueno, como usted dice, en la medicina no se sabe, pero generalmente está en los adultos entre 30 y 50 años. Así es. ¿No se han presentado algunos casos en menores? Son casi el 80% de los casos son en esta edad, ¿no? Pero un 4%, 3% pueden presentarse también en niños entre 0 y 11 años, ¿no? Pero es bien raro, ¿no? Bien raro. Bueno, y sobre todo hablábamos de las medidas, el lavado de manos, las frutas, verduras. Recalcar las medidas de prevención son un lavado de manos adecuado después de ir al baño, antes de consumir nuestros alimentos, evitar también si estamos resfriados, todas las medidas preventivas, todas las medidas de seguridad y sobre todo una buena alimentación, ¿no? Si comemos en la calle, comer en lugares que nos den garantía de una buena preparación de alimentos, ¿no? Donde haya buenas tácticas de manejo de manipulación de alimentos. Bueno, porque otra de las alertas que hay dentro de la comunidad es a raíz del pollo, doctor. Bueno, o sea, no como pollo, sino como carne en general. Como carne en general. Cualquier carne mal cocida, ahí está esta bacteria, Campylobacter jejuni, que también se ha encontrado como antecedente a desarrollar este síndrome. Entonces, hay enfermedades parasitológicas también,
bueno, no es frecuente en nuestro medio, sobre todo es en las zonas tropicales, que también que han precedido a la presentación de este síndrome de Guillain-Barré. Entonces, por eso la invocación a que se consuman los alimentos bien cocidos y las frutas bien lavadas, ¿no? Que bueno, son hay puntos que vamos aclarando porque han ido surgiendo algunas informaciones que de repente no son tan ciertas, ¿no? Entonces es importante ir descartando todo lo que nos va llegando como información, la gente, para que no esté alarmada, que no es contagioso, sino que hay que tomar estas medidas de prevención. Sí, sobre todo recalcar nuevamente que este es un síndrome que no es contagioso, que no se contagia de una persona a otra persona, ¿no? Porque muchas veces se puede crear una falsa expectativa de una psicosis también. Entonces, recalcar que este síndrome no es contagioso, ya la misma ministra de Salud también recalcó que no es contagioso. Una experta, la doctora Pilar Macetti, también ex ministra de Salud también, que es experta en neurociencias, recalcó que no es contagioso. Bueno, otro de los puntos que vamos a tocar a propósito de la campaña de vacunación 2019, doctor. Sí, estamos ya a días de terminar la primera etapa del barrido, que son los 15 días de la campaña que se hace en las instituciones educativas. Y hemos encontrado un porcentaje, quizás por múltiples factores, de niños que no han firmado o que han venido al centro educativo sin la firma autorizada de los padres, ¿no? Entendemos que puede ser por múltiples factores, olvido, puede ser porque el niño faltó ese día al colegio, múltiples causas, pero sí tenemos un porcentaje considerado de niños en los cuales los padres no están autorizando a la firma para que el personal de salud vacune a sus niños. ¿Y podría ser esto también, doctor, porque tienen temor los padres de lo que puede ser al vacunar, ¿no? De que a veces viene fiebre, o sea, de repente ellos buscan alguna contraindicación, pero no es así, doctor? Sí, es entendible que puede ser un temor, pero nosotros nuevamente invocamos que son vacunas seguras, son vacunas que no producen efectos adversos. Hasta la fecha, todos estos años que se han ido vacunando, con las respectivas vacunas no se ha presentado ningún efecto adverso relacionado a estas vacunas. Lo que sí tenemos más bien es una tendencia que, por ejemplo, en Europa ha empezado a crecer, que son los antivacunas, ¿no? Exacto. Y a raíz de esa tendencia, por así decirlo, es que Europa, siendo un país desarrollado, ha empezado a presentar casos de sarampión. Claro. Entonces, ahí vemos que esta tendencia, entre comillas, o moda en estos casos, sí, nos puede traer consecuencias fatales a nuestros niños, ¿no? Ha habido muertes ya también. Así es, y no estamos hablando de años, sino estamos hablando en estos tiempos de 2009. En Europa tenemos muchos casos, y tales de eso es que hemos tenido un caso importado de sarampión de España en Lima. Entonces, y en niños también se han presentado en esos países. Entonces, debemos nosotros cuidar, salvaguardar la salud de nuestros niños, y la única forma que existe es poniendo las vacunas a nuestros niños. Son vacunas seguras, son vacunas que no les van a producir ningún efecto adverso a los niños, y de las cuales nosotros invocamos a la población, a los padres de familia, que autoricen la vacuna de sus niños, porque de alguna forma van a salvar y prevenir enfermedades que pueden causarle la muerte a sus niños. Bueno, justamente sí es una enfermedad contagiosa, y eso sí tenemos que hacer marcadas diferencias para que justamente los padres tomen conciencia. Así es. Si tenemos nosotros un niño con sarampión en nuestro medio, este niño puede contagiar a otros niños que no han sido vacunados con mucha facilidad. Y esta enfermedad, como repito, sí puede llegar a ser mortal y contagiar así a múltiples personas y convertirse en una epidemia. La sarampión, la rubiola, la poliomielitis, en
en su momento fueron epidemias que han matado a muchas personas, ¿no? Entonces no queremos regresar. Esta campaña de vacunación se programó ya con anticipación casi un año, con un año de anticipación, porque tenemos actualmente el ingreso de muchas personas migrantes en nuestro país y en nuestra región. Se nos viene también los Juegos Panamericanos que se organizan en Lima, en donde vamos a tener bastante afluencia de personas de otros países, en los cuales van a llegar y no sabemos con qué enfermedades, ¿no? Y muchas veces pueden ser enfermedades contagiosas, infectocontagiosas, en las cuales nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, nosotros no estamos haciendo discriminación en este barrio y estamos vacunando a todos los niños, ¿no? Sean extranjeros, sean nacionales, todos los niños de entre los 2 y 10 años para que reciban su respectiva vacuna de forma gratuita. Doctor, y a propósito de esta tendencia europea que ha estado ocasionando también pérdidas de niños, es importante aclarar, por ejemplo, en qué consiste la poliomielitis, para que la gente sepa, es una enfermedad de qué manera y cuáles son sus síntomas, y decir, bueno, no, yo mi hijo no quiero exponerlo a una poliomielitis, a un sarampión, a una rubiola. Así es. La poliomielitis es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso irreversible. Sí. Entonces, y es una enfermedad muchas veces que va a causar la invalidez permanente de nuestros niños. Y si esta enfermedad se complica, puede llegar a causar la muerte. Entonces, ahí ha habido en su época millones de niños afectados de poliomielitis. Entonces, la única forma de prevenir esta enfermedad es con la vacuna. La rubiola igualmente, ¿no? Entonces, la rubiola es una enfermedad que puede desarrollarse en la infancia, infectarse, es fácilmente contagiada, contagiosa, altamente contagiosa, y que puede causar también la muerte de nuestros niños. Entonces, la única forma de prevenir es la vacuna, y la vacuna es gratuita. La vacuna es una sola aplicación, ya nuestros niños están protegidos. Entonces, yo creo que tenemos que tomar medidas. Muchas veces las medidas de prevención son más simples, son fáciles, son gratuitas, están al alcance de la mano y no tomamos conciencia de eso. Pero cuando ya tenemos un niño enfermo, muy poco o nada podemos hacer, y muchas veces son muy costosos el tratamiento y muchas veces nos traen secuelas permanentes y nos arrepentimos en ese momento de por qué no hemos vacunado a nuestro niño. Y teniendo en cuenta el contagio, que esto es tan rápido, ¿verdad? Este sí es un contagio rápido. Sí, son enfermedades infectocontagiosas que rápidamente pueden contagiarse y causar una epidemia, ¿no? Entonces, atención a los padres de familia. Esta campaña, doctor, por ahora está dentro de los centros educativos. ¿Qué otro paso a seguir tiene? Hasta el día viernes, todo el personal de salud está abocado a acudir a los establecimientos, los centros educativos para las campañas. Y hemos notado también quizás un llamado a los directores de los centros educativos a que den facilidades al personal de salud. Hay colegios que nos cierran la puerta, no los dejan, por orden de la dirección, ¿no? Entonces, hemos tenido que interceder, hablar con el director, y ellos priorizan sus actividades académicas o actividades curriculares sobre la vacunación. Claro. Qué cosa curiosa, ¿no? Increíble, la salud es lo primero, es otro de los derechos que tienen nuestros hijos. Y ellos dicen, bueno, vengan, ustedes regresen a fin de mes porque tenemos muchas actividades. Lamentamos la actitud de algunos directores, pero no todos son así. Yo creo que una vez retomada la conversación, muchos han tomado conciencia y nos han accedido nuevamente a que el personal de salud programe su visita dentro de estos días calendarios que se han programado, ¿no? Perfecto. Una vez que ya hacen este barrido dentro de las instituciones educativas, van a seguir casa por casa. Sí, nosotros tenemos ahorita hasta el día viernes llegar a alcanzar un 80%, esperamos llegar a un 80%, y posteriormente en las visitas de casa por casa completa el 100%. El objetivo es llegar al 100% de nuestros niños vacunados, ¿no? Tenemos aproximadamente 10.000 niños a los cuales tenemos que vacunar en la provincia de Hilo.
Entonces, el objetivo es llegar al 100%. Y mucho de esto depende de la colaboración de los padres de familia. La resistencia o de alguna forma la dificultad que tenemos ahorita a vacunar en los niños son en los niños de 2 a 5 años, ¿no? Muchos de ellos no acuden a un centro educativo, por los cuales es difícil de atenderlos en un centro educativo. Pero esperamos que en estas 2 semanas, que es el barrido casa por casa, logremos cubrir. Sobre todo por tener una sociedad saludable, pobladores, claro, niños saludables para nuestra sociedad, ¿no? Doctor, en el caso de las vacunas de sarampión, polio, ¿son todas inyectables o también algunas son vía oral? No, son inyectables, son intradérmicas en el brazo, es en una sola dosis. Las dos, o sea, sí, toda la vacuna están en una sola dosis. Así es. Entonces solamente un pinchazo que van a tener nuestros niños y van a tener una salud increíble. Así. Nosotros estamos promoviendo incluso la motivación en los niños. ¿Por qué optamos la vacunación en los centros educativos? Porque muchos niños a veces tienen miedo a la vacuna, ¿no? A la aguja. Pero entre los niños se motivan. Siempre hay alguien que es el valiente y recibe la vacuna y contagia a su otro compañero. Luego entre ellos también se alientan para que se vacune. Entonces no debe haber el temor. No debe existir ningún temor y así ayudamos también a nuestros niños. Teresa de la Calle, pediatra y autora de... Enlazamos, es un momento bien agradable, que por ejemplo hemos colgado en la página de la red de Salud Hilo una situación parecida, ¿no? En donde no solamente tratamos de proteger a los niños, sino que también ese acto desarrolla relaciones interpersonales, desarrolla desafíos, cómo enfrentar un desafío, cómo romper un miedo, ¿no? Entonces, rompiendo miedos, se llama justo el lema que pusieron en el video, y muy bonito, ¿no? Muy bonito, y yo creo que todos los padres deben tomar conciencia, repito, para que autoricen vacunar a sus niños. Y que no es dolorosa esta vacuna, doctor. No, es un pinchazo leve que pasa desapercibido, es la vacuna menos lesiva, que causa menos irritación en relación a otras vacunas, ¿no? Entonces aquellos niños que no han recibido la dosis en la institución educativa, porque faltaron, porque tuvieron algún problema, lo pueden hacer. Así es. Todo el mes estamos en vacunación. Los niños que, por ejemplo, ya el personal de salud pasó por su centro educativo y no han sido vacunados, pueden ir a su establecimiento de salud de su jurisdicción y ahí los van a vacunar. Perfecto, totalmente gratuito, esto es importante entonces, y que todos los centros de salud y el hospital están en la capacidad para vacunarlos. Todos los centros de salud tienen la vacuna. Las vacunas están en condiciones óptimas. Todo el personal está altamente capacitado para la colocación de las vacunas y las vacunas son seguras. Son seguras. Eso es importante, entonces, que los chicos, las mamás sobre todo, los orientemos a los chicos, y este tipo de ejercicio que han estado haciendo dentro de las instituciones educativas que sirva, porque no solo para esta vacunación que es tan importante, doctor, sino también para perder el temor, ¿no?, a las vacunas. A veces los chicos tienen alguna enfermedad que necesitan una inyección y a veces es todo un escándalo porque realmente no los preparamos para eso. Así es. Los asustamos más bien. Así es, y en ese momento no vamos a tener a los compañeritos para que lo alienten, ¿no? Claro. Entonces, es como le decía, son experiencias adicionales que se viven en donde nosotros reforzamos la parte emotiva, la parte de psicológica de los niños para romper miedos, ¿no? Eso es muy importante. No sé si tenemos, Mel, un video de los chicos. Ya, muy bien, lo vamos a ver entonces en instantes a este video, justamente para que los papás lo vean, de la importancia y de la actividad que está haciendo el Ministerio de Salud a través de la red de Salud Hilo en las diferentes instituciones educativas. Esto es muy importante porque los chicos van a perder el miedo y ya, bueno, después cuando tengan alguna enfermedad o algo, saber que no es tanto el pinchazo, y sí el cambio de salud. A ver, lo vemos entonces.
Joaquín, por tu salud. ¿O quieres estar enfermo? Un grafito normal, no mires, mi amor, mira para acá, mírale a la cámara al señor. Ya, 1, 2 y 3. No mires, no mires. Ya está, ya mira así. 5, bueno 5, bueno 5. 1, ya se fue, ya está, ¿ves? Sale riéndote. Ahí vemos a todos los chicos felices después de la vacuna y alentando a un compañero. Sí, sobre todo vemos una sonrisa de satisfacción y de toma de conciencia, ¿no? Que ellos al final saben que tienen que vacunarse y que es solamente un pinchoncito que a veces pasa desapercibido después, ¿no? Y se olvidan un pinchoncito y se quedan con la seguridad de que están protegidos contra estas enfermedades. Muy bien, doctor, bueno, lo invito a que veamos otro más en un ratito entonces para ver la importancia de la vacunación y de que es cierto, los chicos cuando están en un clima de compañeros, a ninguno le gusta que lo vean llorar. Y bueno, y nos damos cuenta que esa parte es una aguja muy finita. Sí, son agujas finitas que no causan ningún traumatismo a nivel de la piel, que no van a dejar más moretones ni nada por el estilo. Y después, ¿cuáles son los cuidados, doctor, después de esta vacuna? Nada, realizar sus actividades cotidianas. O sea, no tenemos fiebre, no tenemos nada. No. Se puede presentar en algunos casos raros, pero generalmente no. No hay hasta la fecha reportado ningún efecto adverso. Bueno, eso es importante para ver y bueno, y sobre todo concientizar a los papás de la importancia de esta vacuna y que tenemos que motivarlos. Los padres somos los primeros motivadores para nuestros hijos. Tenemos más de 4.000 niños vacunados a la fecha y no tenemos reportado ningún efecto adverso, ¿no? Perfecto, entonces... Nosotros estamos haciendo un monitoreo constante, diario, de todas las vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños están siendo vacunados? Si ha habido un efecto adverso, qué número de vacunas son, si la cadena de frío está conservada. Se hace un control estricto de las vacunas durante todo este tiempo. Qué bueno, ahora compartimos el otro video con ustedes. Buenos días, niños, escuchen este video porque tienen que vacunarse para que estén bien, sanos y fuertes. Les puede dar otras cosas, y poli, varicela, cualquier cosa. Hay que vacunarse para estar bien. La vacuna no duele, es un simple incón. Hay que vacunarnos. Gracias. Para que no te dé sarampión y te dé enfermedades, para que no te dé enfermedades. Ya me van a vacunar a mí, pero creo que va a doler un poco, pero creo que no me va a doler porque a mí me han hecho sacar sangre y un poco me ha dolido, pero no duele, como que a los sensibles sí les pueden doler, pero a los que no son sensibles les puede dar un poco de gracia, como reír. Y se vacunen para que no les pase como a los otros niños, que tienen que estar allá enfermos en el hospital. Vacúnense para que puedan estar mejor. Que no me dolió porque quiero hacer un inconsito. Quiero salir, pero no duele, ¿entendés? No duele. Que se vacunen, pues, que se vacunen porque para empezar es bueno y no duele. No duele porque a mí yo me vacunaba y no duele nada. Sí, vacúnense porque no duele. La vacuna no duele, aunque todavía no me ha pasado, pero yo sé que no me va a doler. Para que nos cuide de la sarampión, de las paperas, de varias enfermedades y infecciones. Bueno, realmente veíamos necesario, doctor, este programa y le agradecemos muchísimo su presencia porque hemos despejado muchas dudas y qué mejor que ver a los chicos que están motivando a otros. ¿Esta vacunación es simultánea en todas las instituciones de todo hilo, doctor? A nivel nacional. A nivel nacional, pero ustedes
lo hace, por ejemplo, tanto en el puerto como en la Pampa Inalámbrica al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo nosotros hemos previsto, hemos hecho toda una planificación previa, se ha contratado personal, se ha previsto de las vacunas, de las jeringas, de los algodones, se ha trabajado arduamente antes de que se empiece todo esto, ¿no? O sea, es todo el trabajo que hemos hecho antes de que se empiece todo este barrido, ¿no? Bueno, felicitaciones entonces, doctor, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Teresita. Muy bien, y muchísimas gracias a usted y nos vemos mañana. Tengan una bonita noche. Hasta entonces.